¿Cómo amanece el día de hoy? Bueno, me alegra verle. Tengo un poco de personas que están viajando, hay que están paseando. Bueno, eso está bien, ¿cierto? Si nos están viendo en la transmisión, que traigan algo. Bueno, vamos a seguir nosotros aquí adelante con nuestro estudio, con la serie de enseñanzas que venimos adelantando. Y ya llegamos al 9º mandamiento, así que abra su Biblia por favor en Éxodo capítulo 20. Busque Éxodo capítulo 20 y se va a centrar en el versículo 16. Éxodo capítulo 20 y vamos a estar hoy reflexionando sobre el versículo 16. Y antes de orar y de leer la escritura, déjenme darle una pequeña reflexión como para que, o introducción, y comentar algunas cosas como para que usted pueda saber en qué nos vamos a meter esta mañana. Nosotros estamos viviendo en una época que ha sido denominada como la era o la época de la posverdad. ¿Qué significa eso? Básicamente que lo importante ya no es la verdad, y la verdad usted y yo debemos entenderla como aquello que describe precisamente lo que es la realidad, esa es la verdad, sino que ahora en la era de la posverdad ya no es lo que describe la realidad, sino lo que se quiere que sea la realidad o como quiere que sea interpretada la realidad. Entonces, en la época de la posverdad, lo importante no es que blanco sea blanco, sino que lo que yo diga que sea blanco, sea blanco. Como un ejemplo, como para que lo comprendamos. En estos tiempos, las redes sociales y los medios de comunicación se han convertido en los mecanismos en que la verdad se vuelve popular y se vuelve masiva. Entonces, los que saben y los que manejan esos asuntos han entendido que entre más se repita una mentira, más rápido se va a convertir en verdad. Entonces, yo le hablaba ahorita de una pared que era blanca o de algo blanco, y usted puede empezar a decir, todo el mundo ve que eso es blanco, pero de repente alguien sale diciendo una locura como eso es negro, y todo el mundo en primera instancia, eso es blanco, y el otro está diciendo que eso es negro. Ahí todos entendemos, este está loco, está diciendo una mentira, pero de tanto decirlo de repente resulta otro creyéndole y otros varios, y se utiliza Facebook y se utilizan los medios de comunicación y los que interpretan y los que interpretan la realidad y los movimientos que se dan y los youtubers y los influencers. Resulta que la pared que era blanca en primera instancia ahora todos la ven negra. Y entonces ya no es la verdad la descripción de lo que nosotros vemos y entendemos como algo real, sino lo que percibimos como que sea verdad, lo que nos imaginamos o deseamos que sea verdad. Estamos en esa época. Esa es la era en la que tú y yo estamos creciendo. Si usted se da un paseo por las redes sociales o por las noticias, va a encontrar el mismo hecho interpretado de 2, 3, 4, 5 maneras totalmente diferentes. Y la pregunta que queda uno es, ¿y a quién le creo? Usted, lo bueno es que uno dice, vamos a mirar las noticias para informarnos, pero a veces lo están desinformando o lo están informando conforme a lo que ellos quieren. No, alguien me decía, no, es que menos mal esas noticias, menos mal surgió Facebook, porque esas noticias son la porquería más terrible que hay y son manipuladas y manejadas por la élite corrupta, decían ellos. Pero vaya, busque usted la verdad en Facebook, la misma cosa. Ahora vamos a buscar TikTok, YouTube. Estamos en una época en donde la verdad, hombre, ¿cuál es la verdad? Casi que podemos repetir la misma pregunta que le hacía el procurador romano al Señor Jesús. ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? Y bueno, aquí estamos nosotros con el 9º mandamiento, que nos va a hablar directamente frente a la verdad. Y quiero entonces que leamos ese versículo 16 y luego oremos para que sea Dios hablándonos esta mañana. Y dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Mire ese versículo un poquito más largo que los anteriores,
pero habla precisamente de falsedad, habla precisamente de mentira y en contraposición pues nos enseña que es la verdad. Dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Señor, háblanos esta mañana a través de tu palabra. Te pido, Señor, que nosotros seamos enseñados, seamos instruidos a través, Señor, de los cielos, de reflexionar y meditar en lo que tú has dado a nosotros en la Escritura. Padre, por favor, háblanos, te lo suplicamos. Que podamos entender la responsabilidad que tenemos de ser personas que hablan la verdad. Te lo suplicamos, Señor. Gracias. Amén y amén. No darás falso testimonio contra tu prójimo es el versículo central de esta mañana, y quiero que entendamos qué significa en primera instancia este mandamiento y qué significó para los que estaban leyendo. Bueno, quiero que entiendas que ese mandamiento vinculaba a las personas, sobre todo en los casos judiciales donde se requería de un testigo para acusar y condenar a una persona. Sucedía en la legislación del pueblo de Israel antiguo que alguien podía ser condenado a pena de muerte, pero no podía ser condenado si había solo un testigo. Tenían que haber 2 o 3 testigos, y esos testigos tenían que comprometerse ante Dios que estaban diciendo la verdad, porque lo que sucedía a continuación era probablemente una pena de muerte. Hoy en nuestras, bueno, no sé si en Colombia sucede así, no he estado yo en un estrado judicial todavía que me llamen para algo, pero en las películas uno ve que por allá en Estados Unidos lo primero que sacan cuando llega un testigo es una Biblia y le hacen colocar la mano derecha y hacer un juramento. ¿Y por qué tiene que hacer ese juramento? Porque la palabra de él va a ser usada como un testimonio creíble y verídico, de tal manera que el acusado pueda ser condenado o absuelto por lo que está diciendo ese testigo. Entonces era muy importante que la persona que iba a testificar entendiera la importancia de no ir a decir mentiras en el estrado, de no ir a inventarse de ninguna manera un cuento, o es que me imaginé, no es que yo creí, no podía ser así. Tenía que estar completamente seguro, y por eso tenían que ser 2 o 3 testigos, no podía ser 1, 2 o 3 testigos. Y la manera en que sí simbolizaba esto en algunos casos era que esos que testificaban, una vez que se dictaba sentencia, debían colocar sus manos sobre la cabeza del acusado, y en otras circunstancias debían ser los primeros que lanzaban la piedra, porque ellos estaban diciendo: nosotros vimos, nosotros testificamos y aseguramos que lo que decimos es la verdad. Era muy importante, por eso aparece este mandamiento acá: no dirás falso testimonio. Ahora mire, era tan importante esto que en la Biblia usted va a encontrar ejemplos de testigos falsos usados para el mal. La historia de Acab, Jezabel, su esposa, y un señor que se llamaba Nabot. La manera en que ella logró obtener la finca, la viña de Nabot, fue con una mentira. ¿Y cómo fue la mentira? Coloquen 2 o 3 testigos falsos que digan que ese hombre blasfemó el nombre de Dios, y ya. Y como les creían, como era tan importante, así sucedió. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Usted lee los evangelios y va a encontrar que los sacerdotes y todos estos fariseos pagaron a una cantidad de testigos falsos para que acusaran al Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron así? Porque entendían que era importante, el testimonio de una persona era fundamental, y era la manera en que alguien podía ser condenado o ser juzgado. Ahora, ¿cómo se amplía este mandamiento? Busque por favor ahí en Éxodo capítulo 23, voy a leer el versículo 1, 2 y 3 y vamos a hacer unas precisiones de cómo se amplía. Ya entendimos la aplicación inicial de este mandamiento, y es: nadie puede ir a un estrado judicial a decir mentiras, tiene que decir la verdad. Pero ¿cómo se amplía este mandamiento? Porque tú podrías pensar: pues a mí nunca me van a llamar para ser un juez,
A mí no me han llamado para ir a colocar, a ser testigo de algo, no me han llamado. ¿Cómo se amplía esto? Bueno, dice así Éxodo 23: no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre, en su pleito. Y entonces aquí se amplía el mandamiento, aquí aparecen algunas cosas nuevas y quiero que pensemos un poco. Dice el versículo 1: no propagarás falso rumor. Ya no solamente era ser un testigo, sino que ahora es no propagar un falso rumor. Y entonces este mandamiento no solo aplicaba al falso testimonio, sino a los rumores, y es lo que comúnmente usted y yo conocemos como el chisme. Y entonces ahí sí ya, ¿ese mandamiento habla de eso? Sí. No le voy a preguntar aquí cuántos son chismosos, porque ninguno va a levantar la mano. Pero quiero que piense un momento en que tú y yo no debemos participar en algo que sea un chisme. No puede usted decir, pues mire, yo no es que sea chismoso, pero mire que esa persona me dijo, y usted después ir a lavarse las manos, pues yo solamente escuché y repetí. No, eso no es correcto. No propagarás falso rumor, dice ahí la escritura. Dígale a su hermano, no sea chismoso. Dígale. Y sabe, mire que yo creo que ahí sí más de uno cae en eso, ¿sí o no? Porque, hombre, sí, que nos interesa saber la vida de los otros y además contarla. A veces las charlas de las personas es la vida de los otros, la vida del vecino, la vida del sobrino, la vida del hijo, la vida del hermano, la vida de la esposa, del no sé qué. Ay, hermano, ese 9º mandamiento te dice: no propagues un falso rumor, no te metas en esas cosas, no hagas eso. Pero agrega algo adicional. Dice ahí el versículo 2: no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Y es lo que nosotros comúnmente conocemos como seguir a la multitud. Usted ha escuchado el dicho que dice: donde va Vicente va la gente. Lo ha escuchado, ¿no? Bueno, tampoco tú tienes que hacer eso. Tú necesitas estar seguro de que lo que se está diciendo realmente es verdad, y no solamente porque lo dice la multitud, entonces tú y yo lo vamos a repetir y lo vamos a seguir. Mire, hermano, sucede muchas veces, y usted ha visto en noticias, en Transmilenio o por acá en el barrio no sé qué, cogieron a un ladrón y toda la comunidad lo golpeó. ¿Sí ha visto esas noticias? Uno a veces, yo tengo un sentimiento encontrado con eso, porque yo sé que uno puede cometer errores, pero también a veces me da como alegría, porque digo, ¿quién los manda a ser ladrones? Pero el sentimiento encontrado lo tengo precisamente ¿por qué? Porque cuando uno sigue lo que otros están diciendo, uno no sabe en qué se está metiendo. Usted puede ir un día en Transmilenio muy tranquilo y de repente alguien al lado suyo gritar: ¡ay, ¿por qué me toca? Y usted acerca, yo no la toqué o yo no hice nada. Y si hay otros que no siguen el 9º mandamiento y que le hacen caso a lo que la multitud dice, usted está en riesgo de que lo linchen. ¿Me está escuchando? Es muy peligroso eso. Y ahorita con la facilidad que tienen estos aparaticos de que hay una cámara, entonces es muy fácil: mire, ese es el violador, o ese es el asesino, o ese es el no sé qué, mírelo, aquí está, no sé qué. ¡Qué peligro! Eso hace parte de este 9º mandamiento: no ir con lo que dice la multitud. Hermano, usted necesita entender que cuando nosotros hablamos de este 9º mandamiento, también tenemos que cuidarnos de decir lo que dice la montonera. Muy bien lo que dice la montonera, pero eso no necesariamente quiere decir que yo lo diga ni me obliga. Yo tengo que entender qué es lo que están diciendo y ponerme o no ponerme de acuerdo. No es porque como todos vamos, pues todos en la cama o todos en el suelo, vamos, ay sí, tan chévere, todos en comunidad. No. Así no funciona esto. Pero hay algo más que agrega
este pasaje de Éxodo capítulo 23 que debes tener presente. Y dice el versículo 3: tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Y me parece interesante que diga ahí este pasaje, porque a veces nosotros no seguimos la verdad por la verdad, sino que la modificamos según sea la persona. Entonces se justifica el robo si lo hace un pobre, porque es que tiene hambre. No, pues eso es robo. No, en ese caso no es robo. En ese caso él está alimentándose, pero está robando. No, eso es buscar su alimento propio. Preguntaban a uno de los candidatos presidenciales en la elección pasada, le preguntaban que qué hacemos con las cárceles que están llenas de personas criminales, y la respuesta que dio esta persona fue: no tenemos que pensar en los criminales, sino pensar en gente que está sufriendo y cómo el gobierno opresor los ha llevado a que se conviertan y les ha llamado criminales. ¿Sabe qué estaba diciendo esa persona? Que los que estaban en la cárcel no son criminales, sino gente que tenía hambre y que por eso estaban allá. Ahora, ¿eso es verdad o eso es mentira? Usted tiene que entender. Espera un momentico, ¿me están diciendo que robar no es robar si lo hace una persona que tiene hambre? Y ahí el pasaje que le estoy leyendo de Éxodo capítulo 23 te dice que ni siquiera tú tendrías que cambiar la verdad, aunque lo haga una persona que esté en una condición lamentable, un pobre, ni siquiera. Ese mandamiento, entonces ese noveno mandamiento, implica que tú tienes una responsabilidad en lo que afirmas, en lo que sostienes y en lo que tú dices. Y quiero que piense un momento en eso, y ya vamos como haciendo unas pequeñas reflexiones. ¿Qué es lo que yo afirmo? ¿Qué es lo que tú dices que esto es así? ¿A qué tú le das el like en tus perfiles de redes sociales? ¿Con qué estás de acuerdo? En todos los ámbitos, quiero que usted lo piense. En su familia, con sus amigos. Los jóvenes que están acá debieran pensar: ¿cuándo yo he participado en un chisme para hablar en contra de alguien que me cae mal? Es muy fácil hablar de alguien que le cae mal a uno. Y probablemente usted: pues yo nunca empiezo, pero siempre me hablan. Siempre me dicen, y yo ahí como escuchando. Hay gente que le dicen a uno: pastor, yo no sé por qué yo no soy chismoso, pero es que me llegan chismes. Yo creo que sí es chismoso, por eso le llegan. A mí me han dicho así: yo no sé, pero es que me llegan y me llegan chismes. ¿Qué estás afirmando de otras personas? ¿Te mantienes en la verdad o la cambias según sea la circunstancia? Ahora, ¿por qué hay un mandamiento contra los falsos testigos? ¿Por qué hay un mandamiento en contra de la falsedad? Bueno, quiero que te fijes en segundo lugar el verdadero problema que está atacando este mandamiento, y es la mentira. Este mandamiento no solamente está atacando la falsedad que tú puedas decir, sino está atacando algo profundo en nuestro corazón, y es la mentira. El verdadero problema con respecto al noveno mandamiento es la mentira que anida en nuestros corazones, que nos lleva a decir cosas que no son correctas. Los motivos podrán variar, pero hay mentira en el corazón del hombre. Y el noveno mandamiento precisamente está en contra de eso. Dar un falso testimonio es mentir. Decir un chisme de una persona es mentir. Hacerse al lado de la multitud, no sabiendo a ciencia cierta si lo que se dice es verdad, es mentir, porque tú no tienes las pruebas ni las certezas de lo que se está diciendo. Y a veces no pensamos las cosas así. Alguien dice mentir, se configura solamente cuando digo algo que yo niego, algo que yo no hice, o digo otra cosa. Pero nunca piensa que un chisme es mentira. Resulta que sí, porque un chisme está diciendo algo que no es verdad con respecto a una
persona. Y entonces el problema más grave, lo que está atacando este mandamiento es la mentira. Ahora, ¿qué es lo que revela la mentira? Tu corazón. La mentira lo que revela es lo profundo de tu corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si de tu boca salen mentiras, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Mentira y falsedad. Ahora tenga presente eso, que la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Así que el asunto de las mentiras, sean piadosas, sean blancas o sean como usted la invente, eso es un asunto serio, porque no entrarán al reino de los cielos los mentirosos. Y cada vez que tú estás participando en una mentira, en realidad estás diciendo lo que hay en tu corazón. Una mentira no es un asunto externo, no es un asunto solamente de las palabras que salen de mis labios que yo pronuncio, sino que revela la realidad profunda de mi interior, de mi corazón. Por eso cuando una persona está diciendo mentiras, está dejándonos conocer cómo está su realidad espiritual, qué es lo que hay en lo profundo de su corazón. Si tú luchas con las mentiras, tienes que tener cuidado porque tu corazón está dañado. En realidad todo lo que es pecado viene de nuestro corazón, pero tienes que tener cuidado con las mentiras, porque la primer mentira y la más grande que tú puedas tener en tu corazón es que dije una mentira, pero eso no es tan malo. ¿Qué te mentirota tan grande? ¡Qué peligro! Te estás engañando a ti mismo. Estás errando en la verdad. Ahora, ¿por qué la mentira es tan dañina? Hace 8 días mirábamos robar, y ¿por qué robar es tan malo? ¿Por qué la mentira es tan dañina? Bueno, al igual que robar, la mentira agrede a Dios, y te voy a dar 3 cosas solamente para que reflexiones en esto. Primero, porque la mentira niega la omnisciencia de Dios. ¿Tú sabes qué es la omnisciencia de Dios? Que Dios todo lo sabe, pasado, presente, futuro. Dice el Salmo 139, he aquí la palabra no está en mi boca y tú ya la sabes toda. Pero cuando tú mientes, no solamente te mientes a ti y mientes a la persona, sino que como que intentas engañar a Dios pensando que Él no sabe todo. Estás negando uno de los atributos de nuestro Dios, su omnisciencia, que Él sabe absolutamente todas las cosas. Tú lo estás negando cuando mientes. Por eso es tan ofensiva la mentira, porque es como si tratáramos a Dios como yo digo algo y que tú no te das cuenta. Esto no es... A ver, no sé si le ha pasado a usted, pero a alguien le intenta decirle mentiras y usted desde el comienzo ya se da cuenta. Y usted como que le mira la cara y él cree que usted no se da cuenta, pero usted ya sabe. Pero esa persona insiste en decirle mentiras y usted dice, y usted está diciendo mentiras, y él todavía insiste en decirle la mentira. Lo están tratando a usted como si fuera un tonto, como si no tuviera la capacidad de comprender, como si usted no viera, como si usted no entendiera. Lo están tratando como si no tuviera capacidades intelectuales. Bueno, cuando mentimos estamos haciendo exactamente lo mismo con Dios, burlándonos de su omnisciencia, burlándonos de su sabiduría, burlándonos de todo lo que Él conoce. Por eso es irracional, ilógico y hasta absurdo que alguien crea que ser cristiano o ser buen cristiano es aquí en la iglesia, pero en la casa se comportan mal. A ver, pues Dios está en todo lugar, qué gracia. Pero él cree que no, y esa es la segunda cosa. Niegas la omnipresencia de Dios. Uno es la omnisciencia, que Dios está que Dios sabe todo. Ahora sí, la omnipresencia, que Dios está en todo lugar. Y entonces aquellos que dicen, yo aquí en la iglesia me porto bien y en la casa soy malo, están dudando, negando que Dios está presente absolutamente en todo lugar, que Él ve todo lo que tú haces, que no te puedes esconder de la presencia de Dios. Pero hay gente que cree que hay lugares en donde se puede decir mentiras. Hay gente que cree que las cosas que hacen en su mente y en su corazón nadie las ve, ni siquiera Dios, que Dios no entiende ni conoce esas verdades. Están negando eso, hermano. Creemos que con Dios se aplica el dicho, ojos que no ven,
corazón que no. Y hay cristianos que creen eso. Pues, ay, yo no digo esta mentira, en la iglesia no diga mentiras, pero en la calle sí, ay, a ver. Pero hay gente que vive así. Y la tercera cosa que se niega es la santidad de Dios, mi querido hermano. Tú niegas que nuestro Dios es la verdad, que en Él no hay sombra de duda, que Él no cambia, que Él no se arrepiente, que lo que Él ha dicho lo hará, que lo que Él ha prometido lo cumplirá. Cuando tú mientes, tú niegas eso. ¿Y por qué niegas eso? Porque estamos llamados a hacer lo que Dios es. Y el noveno mandamiento te enfrenta directamente contra eso. Ya vimos unas aplicaciones diferentes a ser testigo. El chisme. El noveno mandamiento te pone en esa perspectiva. Y cada vez quiero que piense que usted participa en un chisme hablando mal de una persona, usted está negando lo que Dios está esperando que tú seas y que tú hagas. Lo estás negando. Agredimos la santidad de nuestro Dios. Agredimos lo que Dios ha dicho que debemos ser. Pero por otro lado, mire lo que dice la Biblia con respecto a la verdad o con respecto a las personas que hablan la verdad. Mire lo que dice el Salmo 15. Voy a leer del versículo 1 al 3. Dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia. Y escuche, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. ¿Quién es la persona que puede presentarse ante la presencia de Dios? Dice: el que habla la verdad en su corazón, el que no admite ningún reproche, ni habla, ni calumnia con su lengua, la persona que cumple ese noveno mandamiento. Miren lo que dice el Salmo 51:6. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. Otra versión dice: tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad. Y no ama la verdad en lo público, sino ¿en dónde? En lo íntimo, en donde a veces somos más mentirosos. Estos pasajes entonces nos enseñan que el asunto de la mentira y de la verdad no es un asunto externo, no es un asunto que sale a la luz una vez que tú lo pronuncias, sino que empieza acá, en tu corazón, mi querido hermano. Y es en tu corazón donde está la batalla por la verdad o por la mentira. ¿Cuántos de ustedes luchan con la mentira? ¿Todos son totalmente fiables y veraces? Entonces asumimos que al no levantar la mano ya estaban mintiendo, ¿cierto? Y tú luchas con la mentira porque tu corazón es mentiroso. No solamente porque digas mentiras, sino porque tu corazón es mentiroso. Bien dice la Biblia: el corazón del hombre es engañoso, muy engañoso, sí, muy engañoso. Pero tú necesitas entender que si quieres cambiar las mentiras, si quieres dejar el chisme, si quieres aplicar, ahorita vamos a ver cómo se aplica ese noveno mandamiento, tienes que transformar tu corazón. ¿Y cuál es la primer verdad que debe estar sembrada en tu corazón? ¿Cuál es esa primer verdad? Que necesitas a Cristo. Por eso dice la Escritura en Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida. Una vez que tú has rendido tu corazón al Señor Jesús, escucha esto, una vez que tú has entregado tu corazón a Él, la verdad empieza a anidar en tu vida. ¿Cómo así? Empiezas a descubrir la verdad de que eres una persona muy pecadora, por ejemplo. Mientras no tengas a Jesús en tu corazón, tú todavía crees que eres bien. Tú crees que no necesitas. Tú crees, alguien me dijo hace muchos años: eso de los cristianos es solo para los drogaditos. ¿Y usted qué ha metido? Me dijo.
Yo no, nada, pero él pensaba que ser cristiano es solo para gente viciosa y gente que tiene que rehabilitarse, etcétera. Porque él creía que no necesitaba ¿de quién? De Dios. Él tenía esa mentira grande. Pero cuando tú reconoces a Cristo, la primer verdad que tienes es que soy un pecador. Pero luego sigue otra verdad, que Dios te da la solución a eso. Que si vives conforme a la palabra, por dice Juan 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, que si tú vives conforme a lo que dice la Escritura, conforme a lo que dice nuestro Señor Jesús, estarás en la verdad, ese es el camino que te llevará a la vida, y entonces estarás en la presencia de Dios el Padre. Y entonces empezarás a descubrir por qué no debes hacer esto, porque sí debes hacer aquello, porque es mejor que digas esto, porque es mejor que no digas esto, porque es mejor que inviertas su tiempo en esto y no en esto, porque ahora conoces la verdad. Yo pensaba cuando hacía la enseñanza, reflexionaba cómo nosotros los cristianos podemos vivir en este mundo en donde hay tantas mentiras. Hace unos años fuimos a comprar, mire, es tan terrible esto que usted no puede confiar en nadie. Fuimos a comprar algo y fuimos a un lugar en donde se supone que venden ese producto y lo venden bien. Pagamos el producto, pedimos una factura, no buscando que nos hicieran una rebaja porque por el IVA, que no sé qué, usted sabe esos cuentos, sino no, vamos a pagar lo que corresponda porque me interesa que usted me venda lo que vende, que lo venda bien. Bueno, a los 3 meses ya lo que compramos empezó a fallar. Y falle, y falle, y falle, y falle. Y alguien nos dijo, lo que pasa es que les vendieron una cosa que ya era de segunda. Y yo la pagué nueva. ¿Cómo hace un cristiano para vivir en un mundo en donde no se puede confiar ni siquiera cuando usted paga? ¿Cómo hace usted para vivir en un mundo en donde aún gente parada en este púlpito dice mentiras? Ya le hablé hace un rato de las noticias. Si usted mira RCN tiene una interpretación, si usted mira Caracol tiene una interpretación, si usted mira el canal institucional tiene una interpretación, si usted mira Facebook tiene otra, si usted mira YouTube tiene otra, si mira TikTok tiene otra. ¿Cómo hago yo para vivir en medio de esta realidad de mentira? Cristo. Yo reflexionaba y pensaba eso, claro, es que el cristiano tiene en el Evangelio, en Cristo, el criterio para definir qué es verdad y qué es mentira. Y entonces yo voy a aprender, y yo ahorita pienso en ese negocio, eso que compramos, yo recibí una alerta, pero yo no fui astuto. Cuando estaba comprando el producto, el vendedor dijo algo que yo pensé, dije, ¿usted por qué me está diciendo eso? Pero no fui sagaz, no le hice caso a la palabra de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice la Biblia que cuando el que lisonjea a otra persona, busca obtener algo de él. ¿Sí? Y que darle alabanzas a una persona o lisonjearlo, decirle usted es bueno, usted no sé qué, es colocarle una trampa. Pues bueno, cuando yo estaba comprando ese producto, esa persona me dijo me dijo así, es que usted es como el duro en eso. Yo creo que tocó una sensibilidad en mí, el orgullo, ¿sí o no? Porque cuando me dijo así, yo como que saqué pecho y pum, ahí cayó. Dice el dicho, el vivo vive del bobo, ¿no? Ya sabe quién fue el bobo. Porque no le hice caso a la palabra de Dios. Cuando él me dijo eso, yo inmediatamente pensé así, la Biblia dice esto, pero como es más chévere uno sobarse del orgullo, inclusive para hacer negocios, tú tienes el criterio en la Biblia, en el Evangelio, para ser librado de malas cosas, hermano. Yo ahorita pienso y digo, bueno, ya que. Y cada vez que tú escuchas las noticias o que tú ves esas cosas en Facebook, tú escuchas y tienes todo el criterio en la verdad, en el Evangelio, en Cristo. Esto que me está diciendo es verdad, esto que me está diciendo es mentira. Lo que yo le estoy hablando a usted hoy, por ejemplo, ya le va a dar a usted la posibilidad de tener un criterio. Hay un criterio, no se puede juzgar a alguien a menos de que haya 2 o 3
testigos, ¿cierto? Entonces usted, si alguien está diciendo eso, ¿y quién es este? ¿Y por qué lo dice? ¿Y de dónde lo sacó? Tantas cosas que se están diciendo. Usted ya puede tener un criterio en la Biblia para saber, esto puede ser pura mentira. Ni pierdo tiempo en esto. Pero todo comienza con que tú coloques la primera verdad acá en tu corazón: Cristo. Y sabes, hermano, aunque yo sé que aquí ya muchos han entregado su vida a Cristo, tengo que repetirles otra vez y pedirles que entreguen su corazón a Cristo, que lo vuelvan a hacer. ¿Por qué? Porque a veces ha pasado el tiempo y usted empezó entregando su corazón al Señor Jesús, honesta, sinceramente, pero como ha pasado el tiempo, ahora usted ha dejado que muchas mentiritas se le metan y ahora tiene ahí, las tiene guardadas. Es más, las acaricia y las consiente. Entregue su corazón a Cristo Jesús y que permita que todo eso que es mentira salga de usted. Hágalo, mi querido hermano. Y en última instancia, ¿cómo podemos nosotros aplicar este mandamiento? Bueno, pues no hable en contra de su prójimo. No hable mal. Muérdase la lengua, aunque tenga ganas de... No hablo mal. No hable mal. No diga mentiras, no sea mentiroso. Empiece a trabajar con eso. Dígale: Señor, quiero cambiar mi corazón. Quiero sacar la mentira de mi corazón. Ayúdame a ser una persona de verdad. Evite situaciones que lo lleven a decir mentiras. Empiece a practicar la santidad. Aléjese de cosas que lo lleven a decir mentiras, de la falsedad. Aléjese de eso. Sea totalmente transparente. Pero fíjese que hay dos mandamientos. En el Decálogo hay dos mandamientos que tienen que ver con lo que decimos. El tercer mandamiento decía: no usarás el nombre de Dios en vano. Que nosotros entendemos que, claro que tiene que ver con lo que yo digo, pero más profundamente es en cómo yo represento el nombre de Dios. Pero en primera instancia es cómo tú utilizas. Y el segundo mandamiento, que tiene que ver con lo que nosotros decimos, es este noveno: no dirás falso testimonio. Por lo tanto, hermano, tú debes comprender que si no quieres decir mentiras, tienes que cuidar tu boca. ¿Sabes qué dice la Biblia de la lengua, hermano? Por ejemplo, el libro de Proverbios dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Santiago dice que la lengua está inflamada por el infierno. Imagínense. Mueva su lengua por allá adentro y diga: pequeño aparato inflamado por el infierno. Eso dice Santiago en el capítulo 3. Nada más ni nada menos. También dice, por eso mismo, el mismo libro de Santiago dice que debemos ser tardos para hablar. En lugar de ser habladores y charlatanes, debemos ser personas que hablan poco. Es mejor escuchar que hablar. ¿Por qué? Porque hay mucho problema con la lengua. Y déjeme decirle que usted va a ser un falso testigo por su lengua. Usted va a hablar mentiras por su lengua. Usted va a estar en chisme por su lengua. Por lo tanto, ¿qué tenemos que aprender a cuidar? La lengua, mi querido hermano. ¿Cómo tú haces eso? Bueno, hermano, esas son cosas prácticas. No hable más de la cuenta. No diga más de lo que tiene que decir. No se ponga a exagerar. No se ponga a ampliar las historias. ¿Para qué va a agrandar lo que no? No, eso es pecado. Recuerde lo que dice el libro de Proverbios: en las muchas palabras no falta el pecado. No falta, ahí llega, ahí está. Así que no hable más de lo que le corresponde. No exagere las cosas. No diga cosas que no han pasado. ¿Para qué? Segundo, no asegures algo que no puedas comprobar. Y eso es algo que tienes que tener hoy en cuenta mucho. Tú no asegures algo que tú no puedas comprobar. Hablar algo que tú no puedas demostrar por ti mismo. Recuerda el principio: 2 o 3 testigos. Entonces mejor no lo afirme. Deje que otros que son más imprudentes lo afirmen, que ellos sigan con sus cuentos, pero usted no se meta ni propague cosas que usted no puede comprobar. A veces están las cadenas de Facebook, ¿no? Mandan la información: ojo con no sé qué, ojo con si sé cuánto, y usted no sabe lo que está pasando, ni siquiera a veces se toma la molestia de revisar, pero usted sí lo está compartiendo. Eso es quebrantar el noveno mandamiento. Usted, hágame el favor, mi querido hermano,
No asegure cosas que usted no pueda comprobar. Ahí entra, no participe en chismes. Como los chismes son esos chismes, usted no puede comprobarlos, pues no participe, quédese en silencio. Cuando se acerque a alguien, mire, haga lo que hago yo. Cuando alguien se acerque a decirle, ay, mire que es que yo no sé qué, dígale de una vez, bueno, lo que me dice me lo va a sostener delante de la persona. No, entonces no me lo diga. Por eso a mí casi no me dicen chismes, porque yo soy no chismoso, sino de frente. Vamos a arreglar esto ya y hablemos con la persona, porque es lo mejor. Usted ya, a la gente no se le acerca. Créame, pues a mí no me pasa eso, no se me acercan. Y tercera cosa, ojo con esto, no hable hipócritamente a otra persona. No hable hipócritamente a otra persona. ¿Y a qué me refiero? Usted no sea simplemente cortés con una persona con la cual su corazón no está bien. A veces estamos acostumbrados a ser hipócritas. Le tengo fobia, tirria a una persona y yo no sano eso, no arreglo eso con la persona, pero cuando me lo encuentro, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va bien? Ay, ¿cómo te digo? Ay, qué bueno verte. Cuando es pura mentira, pura hipocresía, pura falsedad. Porque en realidad no quería saludarlo, le tocó saludarlo, fue por puro compromiso, como se lo encontró de frente, no pudo, ay, Dios te bendiga, ay, qué bueno verte, hasta abrazo le da. No. ¿Qué tiene que hacer en ese caso? Arrepiéntase, arregle el problema, hable con la persona para que lo pueda saludar bien. Amén. Pero no sea simplemente cortés. A veces somos eso. Hablamos bonito, parece que somos tan cordiales, pero en realidad tenemos rencor, amargura contra otras personas. Eso es quebrantar el 9º mandamiento. Entonces, mi querido hermano, el 9º mandamiento te lleva a pensar en lo que hablas. Te lleva a pensar que necesitas ponerle control a la boca. Recuerdo que en el colegio a los niños pequeñitos les enseñan algo así, que a la boca hay que colocarle la cremallera, ¿no? Y los cristianos debemos practicar esto mucho, porque estamos a veces muy habituados a hablar más de la cuenta, cosas que no son, mentiras, falsedades, aseguramos cosas que no, y estamos ignorando que estamos quebrantando un mandamiento. Dios nos llama a ser veraces. Como Él es verdad, tú estás llamado a ser verdad. Así que, hermano, revisa, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás compartiendo? ¿A qué le estás dando like? Inclusive eso, dar like a cosas que tú no compruebas ni sabes, o porque la mayoría lo dice. Hermano, no, eso no está bien, eso no es correcto. Entonces, a decir la verdad, amén. Dígale que está a su lado, a decir la verdad. Los papás le dicen, díganle a los hijos así, los papás mirándolos a los ojos, dígame la verdad, me dice la verdad. Hablar la verdad, hermanos, que seamos conocidos como personas transparentes, veraces, que no mentimos. Amén. Póngase en pie, por favor. Santiago dice Santiago, que entre nosotros no puede ser que de nuestros labios salgan palabras que alaban a Dios y palabras que ofenden a mi hermano. Pues tampoco puede ser que yo con las palabras alabe a Dios, al Dios de verdad, y luego ande diciendo mentiras. Tampoco debiera ser que tú permitieras que de tu corazón salga alabanza que no fluya verdaderamente de tu corazón, sino simplemente por cortesía. Este mandamiento tiene una relación profunda con mi prójimo, porque lo que yo hablo daña. Recuerde, la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Un chisme puede dañar terriblemente a una persona. Un testimonio falso puede dañar la vida de una persona. Todas estas cosas tú tienes que tenerlas presentes antes de que hables, antes de que compartas algo, antes de que participes en una conversación. Piensa
¿qué estoy haciendo? ¿A quién puedo dañar? ¿A quién puedo lastimar? ¿A quién puedo agredir con esto? ¿Cómo esta palabra, cómo esta pequeña frase malintencionada, porque hay mala intención siempre, puede dañar la vida de una persona? Piensa eso. Y antes de abrir tus labios, recuerda que tu boca también debe agradar a Dios. Tanto es así que Santiago en el capítulo 3 dice que el hombre que es capaz de refrenar su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Y entonces, si tú aprendes a controlar lo que hablas, ya tendrás un dominio propio tremendo. Señor, ayúdanos a controlar nuestras lenguas. No queremos ser mentirosos. Queremos, a la luz de este mandamiento, agradarte a ti, de tal manera que nuestras palabras, nuestras conversaciones realmente, Señor, sean dignas de ser oídas por ti, Señor. Perdónanos cuando hemos hablado mal en contra de nuestro prójimo, cuando hemos compartido chismes, ampliado cosas falsas, cuando los rumores en nosotros han encontrado un lugar para potenciarse. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial, a ser personas veraces, fieles. Te lo suplico, ayúdanos. Danos dominio sobre nuestras lenguas, por favor, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor. Amén y amén.